vamos a entrar ya en lo que es el tiempo de la palabra. Pero antes pues quisiera hacer una lectura previa en el libro de Efesios 5, del 1 al 14. Efesios 5, del 1 al 14. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Al principio hemos introducido esta mañana con un texto de Romanos que decía que ninguna condenación hay para los que hemos creído, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo ya lo ha hecho todo para darnos la vida, pero Él su parte la ha hecho. Ahora nos queda nuestra parte, que es saber qué hacemos con esta vida abundante y llena de paz y de amor que Él nos ha dado. Y de esto es de lo que ahora va a hablar Francisco. Mirad, ayer pues compartimos el día con Viu la Natura y bueno, estuvimos todo un día de playa, fue precioso en la naturaleza, pudiendo hablar distendidamente con hermanos, con gente que había allí. Y de allí, pues yo y mi familia pues, nos fuimos a otra cena familiar. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo que por la noche yo le dije a mi marido, digo, hoy hemos vivido el día intensamente. Pero después de esto, pues estaba un poco leyendo los textos que para hoy, para preparar un poco el orden y esto. Y entonces, esa frase que yo misma había pronunciado me hizo reflexionar, porque dije, hoy hemos vivido el día intensamente. ¿Y cómo vivo los otros días? Y entonces yo pensé, digo, bueno, yo digo que lo he vivido intensamente pues porque he estado de playa, he estado en la naturaleza, he hablado con muchos hermanos, he disfrutado el día. Pero después me di cuenta que a veces el vivir intensamente y plenamente no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y de esto es de lo que ahora Francisco Martínez, te pido que pases, es de lo que él nos va a hablar, de cómo tenemos que vivir nuestros días como cristianos. Buenos días, queridos hermanos. Sed todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que siguiéramos con nuestras Biblias abiertas en este capítulo 5 de Efesios, porque vamos a continuar en esta lectura que nuestra hermana Margarita ha comenzado. Seguimos en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por habernos dejado registrado, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, porque por medio de ella podemos tener comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, glorificamos tu nombre y clamamos a ti, Señor, para que esta palabra que tú envías a tu iglesia hoy halle cabida en nuestros corazones, Señor, que haga la obra para la cual tú la estás enviando. Señor, Espíritu Santo, obra tú en nuestros corazones y ministranos a cada uno conforme a nuestra necesidad particular. Y úsame, Señor, para que tu nombre sea glorificado y honrado en esta mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Veréis, el mensaje que quería compartir con vosotros en esta mañana se titula Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Marga ya nos ha apuntado algunas de las ideas que queremos compartir en esta mañana. Si os acordáis, en el mes pasado predicaba sobre un lugar llamado Gracia y hacíamos un recordatorio de la obra de salvación de Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, es importante que una vez que hemos entendido que nuestra salvación es una obra perfecta de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesús, como consecuencia de haberlo entendido, de haberlo experimentado, de haberlo vivido, podamos entonces andar y vivir en el Espíritu como la base, como el fundamento, como el desarrollo de nuestra vida cristiana. Decía que el mes pasado habíamos estado meditando en Efesios capítulo 2, donde se nos animaba a vivir en la gracia que es en nuestro Señor Jesús. Y abordábamos 4 aspectos de su obra en la cruz. Recordábamos que fuimos salvos por su gracia, que fuimos adoptados por su sangre, fuimos reconciliados por su cruz y fuimos fundados en Cristo Jesús. Siguiendo el recorrido del apóstol Pablo a través de esta epístola a los Efesios, podemos ver que en los capítulos 4 y 5 de Efesios se nos exhorta a andar y a vivir en el Espíritu, como esta base para nuestra vida cristiana y como el desarrollo de la misma. Y vida cristiana, hermanos, entendámoslo bien. No solo vida cristiana cuando estamos leyendo la palabra del Señor, orando a Él o reuniéndonos como pueblo del Señor, sino vida cristiana entendida como la totalidad de nuestra vida, algo que Marga también nos estaba recordando antes. Es decir, cuando yo estoy en casa con mi familia, cuando me estoy relacionando con mis vecinos, cuando voy hasta mi lugar de trabajo o de estudio, sea lo que sea que el Señor me permita vivir, aún mi tiempo libre, aún mis vacaciones, en todo y por todo yo viva en el Espíritu y glorifique así el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, hoy lo que pretendo con la ayuda del Señor que podamos recordar y afirmarnos es en 3 aspectos que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros para poder andar y vivir en el Espíritu siendo llenos de Él. Veréis, el apóstol Pablo tiene muy en cuenta que antes de abordar las particularidades por las que las diferentes iglesias le preguntaban a él cuestiones concretas de la vida de aquellas iglesias, casi siempre el apóstol Pablo comienza sus epístolas desarrollando las grandes doctrinas bíblicas, haciendo un repaso de la obra de salvación, poniendo las bases y los fundamentos de los grandes principios bíblicos, para después, una vez armada la estructura, una vez puestos los fundamentos, siguiendo el símil de una casa, podamos cubrirla, podamos adornarla, podamos vestirla y por lo tanto podamos abordar las cuestiones particulares que nos preocupan en nuestra vida. Pero muchas veces hacemos al revés. Pretendemos ir a la palabra con algo específicamente para mi situación particular, olvidándome del resto del armazón, de la armadura, de los grandes principios que la palabra de Dios nos está enseñando. Y él
ha estado abordando todos estos grandes principios a lo largo de estos capítulos y luego a partir del 5:22 y en el capítulo 6 va a abordar cuestiones como el matrimonio, como la familia, la relación entre padres e hijos, como la relación entre los jefes y los empleados. Es decir, que una vez que ha puesto los fundamentos y las bases, abordará cómo hemos de relacionarnos a nivel familiar, laboral y social. Pero por eso es muy importante entender, y él se toma el tiempo aquí en este capítulo 5, que entendamos muy bien cuál es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. La primera cuestión que él nos está diciendo aquí en el versículo 18, cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O podríamos decir, seguid siendo llenos del Espíritu. Es algo continuo que forma parte de nuestra vida cristiana en esta relación íntima que tenemos con el Señor a través de su Espíritu Santo. Hay un aspecto primero que vemos aquí, es que el Espíritu Santo nos estimula. Al contrario del alcohol o del abuso de cualquier otra sustancia, que aparentemente parece que nos estimule, pero los que alguna vez hayamos podido pasar por alguna circunstancia de estas, sabemos que después viene lo que le llaman la resaca, el día después, en el cual después de ese momento de euforia, de aparente felicidad, todo se desvanece y nos sentimos mal, nos sentimos hundidos, adoloridos. Digo, a diferencia de esto, el Espíritu Santo nos estimula de tal manera que cobra sentido toda nuestra vida. Nos estimula de forma que nos permite ser controlados por Él, guiados por Él para cumplir la voluntad del Señor. No es como el abuso de las sustancias que nos introducen en un estado hipnótico, eufórico o de evasión de las circunstancias. No, hermanos. Vivir en el Espíritu no es evadirnos de las circunstancias, es afrontarlas con la seguridad de que el Espíritu Santo estimulará mi vida en todos los aspectos para saber cómo he de abordar esa situación. El Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, no anula mi capacidad de razonamiento. Si Dios me dio capacidad de razonar, el Espíritu Santo no la viene a anular. No viene a borrar mi mente para envolverme en un estado de euforia en el que no sé ni lo que me pasa. Cuando el Espíritu Santo estimula también mi intelecto, estimula también mi razonamiento, para que sea consciente de la obra que Él está haciendo en mí y de lo que Él está esperando que yo haga, ayudando por Él, por su asistencia. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir en Él, estar llenos de Él y ser guiados por Él. El estímulo del Espíritu Santo, hermanos, como vengo diciendo, no solo afecta a mi intelecto, a mi razón, sino que va mucho más profundo. Afecta a mi voluntad, a mis afectos, los cuales son el asiento de nuestras emociones y de voluntades, que es nuestro propio corazón, cosa que ninguna sustancia, ninguna persona puede lograr. Solo el Espíritu Santo es capaz de llegar a través de mi mente, de mi razón, para ir a lo más profundo, llegar hasta mi ser interior y ser transformado al nivel del corazón, al nivel del espíritu, en mi voluntad, en mis afectos, en mis deseos, para que estos realmente sean conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 9 de este capítulo 5 que acabamos de leer, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí, de una forma resumida, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. A esto es a lo que el Espíritu nos lleva cuando nos dejamos estimular por Él. El segundo aspecto que podemos ver del Espíritu Santo en nosotros es que Él tiene poder. Tiene poder para obrar en nosotros. Siguiendo con esta analogía que estamos viendo de la embriaguez y por contraste la llenura del Espíritu, podemos observar este otro efecto que el Espíritu Santo produce en nosotros, y es que nos da poder. Y no nos deja agotados y exhaustos como hacen el abuso de las sustancias o la dependencia excesiva de las personas. Y hermanos, este es un gran principio que nos hace ver la diferencia
entre abusar de cualquier sustancia, abusar excesivamente de la dependencia de las personas y en cambio permanecer y vivir por el Espíritu siendo llenos de su poder. Y es que la diferencia radica es que cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo no quedamos agotados, no quedamos rendidos, sino que el Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas, dándonos nuevamente poder, levantándonos de nuevo, dándonos nuevas fuerzas como las águilas para poder remontar sobre la circunstancia que estamos viviendo. Cuando obramos por el Espíritu, no quedamos agotados, estamos siendo continuamente llenados de su poder. Se cuenta de cierta organización cristiana hace unas cuantas décadas atrás que hizo un gran esfuerzo misionero y evangelístico durante cierto tiempo. Después de haber acabado aquellas campañas evangelísticas y misioneras, se produjo algo curioso en aquella congregación. La gente empezó a dejar de asistir a la iglesia. Las personas empezaron a relajarse en su compromiso. Su vida devocional cada vez se fue apagando más y más. Alguien que lo observaba desde fuera preguntó: ¿cómo es que esta iglesia, después de haber hecho este gran esfuerzo misionero y evangelístico, se encuentra en tan lamentable situación? La respuesta que se le dio es que esto es el agotamiento post-campaña. Cada participante había quedado agotado y exhausto después del esfuerzo en esta campaña evangelística. Y si pensamos bien, ¿no es esto algo que nos debiera hacer reflexionar seriamente? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no agota. Él tiene poder en nosotros y sobre nosotros. Muchos otros medios nos agotan. Nuestras propias fuerzas se agotan. Si una iglesia o organización cristiana queda agotada después de un ministerio, después de un servicio, después de una campaña, cabe preguntarnos: ¿habrá sido el Espíritu Santo el que nos habrá movido? ¿Realmente habremos actuado en el poder del Espíritu Santo? ¿O quizás será que lo hicimos en nuestras propias fuerzas? Quizás será que lo hicimos por nuestra propia decisión y voluntad. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos mueve a obrar y actuar, nos da poder para hacerlo. Nos da la capacidad de cumplir su voluntad. Nos da los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Pero cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza y voluntad, terminamos agotados, cansados y decepcionados. El Espíritu Santo, hermanos, nuevamente digo, no agota, pero sí la energía producida y gastada por el hombre. El alcohol o cualquier otro estímulo artificial inventado por el hombre siempre nos dejará agotados y cansados, pero el Espíritu Santo nos da poder, nos da energía. Los abusos de cualquier tipo en la vida empobrecen, pero el Espíritu Santo enriquece. Y para muestra, como se suele decir, un botón, lo tenemos todos muy en nuestra memoria, la experiencia del hijo pródigo. ¿Qué le ocurrió al hijo pródigo? Quiso recibir toda la herencia de golpe, justo en el momento que aún no le correspondía. Se quiso alejar de la casa del padre y hacer la vida por su cuenta, malgastando toda aquella herencia que el padre había atesorado para él de cualquier forma. Por un tiempo parecía que la vida le sonreía. Tenía muchos amigos, la vida le iba bien, pero ¿qué ocurrió? Que en un momento dado todo el dinero se terminó. Y al terminarse el dinero, se terminaron los recursos, se terminaron los amigos y termina finalmente cuidando a unos cerdos. Y dice que ni siquiera podía comer de aquellas algarrobas que se les daban de comer a aquellos cerdos. Cuando finalmente reflexiona de su situación particular, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí vemos a este hombre completamente agotado, todas sus cosas se han desvanecido, sus amigos han desaparecido, está sin dinero, sin esperanza. Hermanos, la vida cristiana, la vida en el Espíritu,
es exactamente todo lo contrario a la experiencia de este hijo pródigo. El apóstol Pablo se lo vuelve a recordar a Timoteo. Pensemos que Timoteo fue la persona que, después que el apóstol Pablo fue ejecutado, tomó el relevo al frente de esta iglesia de Éfeso. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:19, atesora para ti buen fundamento para lo que está por venir. ¿Qué estamos atesorando nosotros, hermanos? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Estamos construyendo para el reino de Dios o para mi propio reino? ¿Estamos creciendo como personas a nivel moral, pero también espiritual? ¿Podemos decir que cada vez se asemeja más nuestro carácter al carácter de Cristo? La respuesta a estas preguntas nos dará la medida de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Dice en los versículos 5 a 8 que hemos leído del capítulo 5 de Efesios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, por tanto, como hijos de luz. Hermanos, la vida antigua, la vida en la carne, la vida que vivíamos antes, nos empobrece cada vez más y nos aleja cada vez más de Dios. Nos deja con un mal sabor de boca, nos deja con las manos vacías. Solo el Espíritu Santo de Dios es capaz de derramar sobre nosotros nuevo estímulo, nuevo poder, nuevas fuerzas para vivir y juntamente con su actuación regenerar todo nuestro ser, empezando desde nuestro intelecto y razón y llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón, al asiento de nuestras voluntades y deseos. Y justo a esto es lo que el Señor nos llama a vivir, siendo continuamente llenados por su Espíritu. Un tercer aspecto que quiero compartir con vosotros es el control que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros. Hasta aquí hemos visto cómo el Espíritu Santo estimula un cambio profundo en nuestro corazón y cómo el Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida cristiana en y por medio de él. Y ahora nos vamos a centrar en cómo el control del Espíritu Santo será el que realmente nos ayude a entender lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Unos versículos atrás, en el capítulo 4, versículo 16 de Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a no contristar el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la misma línea nos recuerda también en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Por tanto, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que si yo me someto a cualquier otra cosa, ya sea una sustancia adictiva, ya sea una persona, ya sea mi propio orgullo, mi propia vanagloria, mi propio egoísmo, me estaré alejando del control del Espíritu Santo, dejaré de estar sometido a él para estar sometido a cualquier otra cosa. Hermano y hermana, si yo permito que mis deseos y pasiones de mi vieja naturaleza me controlen, ya no me va a controlar el Espíritu Santo, porque nos recuerda el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, si yo deseo ser lleno y controlado por el Espíritu Santo, debo evitar que me controlen mis deseos, pasiones y malos apetitos. Tampoco debo dejar, por consiguiente, que me controle el diablo o el mundo, como nos dice también Santiago 4:17. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y en Romanos 12:2 nos recuerda, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debo, hermano, por tanto, contristar al Espíritu Santo. Si yo vivo una vida de pecado, lo estoy contristando, y si Él está entristecido, ya no me controla. Él, de alguna forma, se retira de mí. Y recordemos, hermanos, que estamos tratando con la tercera persona de la Trinidad, no simplemente con una fuerza inmaterial que viene sobre nosotros. Él es una persona como tú y como yo, aunque Él es santo, es perfecto, Él es Dios, pero también tiene sentimientos y podemos contristarle, podemos apagarle, podemos entristecerle, porque en algún aspecto es comparado el Espíritu Santo como una paloma apacible y sensible. Por tanto, tampoco debo apagar el Espíritu. Él está en el interior de cada uno de aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Solamente por el Espíritu podemos hacer esa confesión. Si tú realmente le has confesado como Señor y Salvador de tu vida, Él ha prometido que su Espíritu Santo estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, su Espíritu Santo ya habita, ya mora en ti y en mí, en cada uno de sus hijos. Y lo hace de una forma activa, no solamente pasiva. El Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos y nuestros deseos. Él continuamente nos está hablando a la mente y al corazón. Nos está sugiriendo cosas de parte de Dios. Pero ¿qué haremos nosotros ante esa voz interior que escuchamos de parte del Espíritu Santo? ¿Haremos oído a ella? ¿O quizá diremos, no, Señor, mira, ¿sabes qué? Prefiero ahora mismo, mira, no, yo sé que en tu palabra me dices esto. Sé que esta noche en sueños me hablaste, me hiciste ver estas cosas, pero me parece que ahora todavía es tiempo de poder disfrutar un poco de la vida. Yo creo que voy a hacer más bien lo que a mí ahora mismo me gusta, me apetece, lo que yo quiero. Y así una y otra vez, y cada vez esa voz del Espíritu se va quedando como un eco lejano, 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 hasta que llega un momento que mi conciencia se cauteriza, como dice la palabra, y hago oídos sordos a la voz del Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, hermanos, si dejo de estar controlado por el Espíritu Santo, automáticamente estaré controlado por cualquier otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. Serán mis malos deseos, será mi vieja naturaleza, será el enemigo, serán las pasiones de este mundo, será la dependencia de cualquier sustancia adictiva, será la dependencia de cualquier persona que yo estoy poniendo en el lugar de Dios, o seré yo mismo sentado en el trono de mi ser, en vez de dejarle a Él que ocupe el trono de mi vida. Si yo lo rechazo deliberadamente al Espíritu Santo, si hago cosas que Él no aprueba, dejo de ser controlado por Él y no disfrutaré de las bendiciones que vienen por el hecho de ser controlado por el Espíritu Santo. Esta es la primera parte del control del Espíritu Santo en nosotros. Pero otra parte que hemos de comprender también es que, aún y así, Él sigue estando en nosotros. Nos dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, esto es lo más importante, y por el hecho de olvidarlo, de olvidar que le pertenecemos a Él, que su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, es que tantas veces no somos llenos del Espíritu Santo y no somos controlados por Él. Sin embargo, y a pesar de todo, y a pesar de lo que acabo de compartiros hasta aquí, de esta capacidad que tenemos nosotros de dejar al Espíritu Santo que nos controle o no, entristeciéndolo o apagándolo, Él sigue estando en nosotros. El Señor Jesús, antes de su partida, ya nos lo dejó dicho, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso, hermanos, si bien no hemos de contristar al Espíritu para que no quedemos fuera de su control, por otra parte, y aquí está también nuestra esperanza, si reconocemos nuestra debilidad,
si reconocemos nuestra capacidad, podemos clamar a Él con todo nuestro ser para que Él en su poder tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestra mente, y realmente Él pueda obrar en y por nosotros, como también Jesús nos recordó en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el propio apóstol Pablo, una vez más dirigiéndose a su discípulo Timoteo, le recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como conclusión, hermanos, para ser llenos del Espíritu y que andemos y vivamos por Él, debemos recordar que Él está presente. Él está en mí, en mi interior. Él habita todo mi ser. Él debe tener el control. Él debe ser quien me estimule, quien me dé las fuerzas, quien me capacite y quien tome el trono de mi ser. Sin ser conscientes de esto, hermanos, nunca seremos llenos de Él ni controlados por Él. Por tanto, el mensaje de hoy es una llamada de atención, una exhortación para que todos, el primero yo, hermanos, porque cuando uno sube aquí no es porque ya lo sepa todo, ni lo haga todo bien, ni mucho menos. Yo soy el primero necesitado de recapacitar en todas estas cosas para recordarme a mí mismo y seguir obrando en el poder y en la vida del Espíritu. Pero es que además, hermanos, hemos de desearlo desesperadamente, buscarlo, dejarnos llenar por Él. Hemos de sentir sed por Él, como aquel ciervo del Salmo que brama por las corrientes de agua. Así nosotros debemos clamar por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Debemos desear su comunión, la intimidad con Él. ¿Te has parado a pensar alguna vez, has notado alguna vez con qué frecuencia habla el Nuevo Testamento de la comunión del Espíritu Santo? Como muestra un ejemplo, 2 Corintios 3:14, la bendición del Señor. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es la bendición del Señor para su pueblo, para ti y para mí. Por tanto, hermano y hermana, si hoy al reflexionar reconocemos que estamos lejos de vivir llenos del Espíritu Santo, recordemos que debemos consultarle siempre todas las cosas a Él. Debo considerar su presencia en mi vida y pedirle que se manifieste más y más cada vez en mí. Tengo que buscar su estímulo, tengo que buscar su poder y tengo que dejar que Él controle mi vida, porque de esta forma seré lleno del Espíritu Santo. De esta forma podré someterme a la voluntad de Cristo para mí. De esta forma, como acabamos de leer en el versículo 21, nos podremos someter los unos a los otros en el temor de Dios. De esta forma podrá haber sumisión en el matrimonio y respeto. De esta forma, padres e hijos se podrán honrar. De esta forma, jefes y trabajadores podrán, si son hijos de Dios, dar testimonio de que aún en las relaciones laborales o sociales se puede y se debe glorificar el nombre del Señor, porque de esta forma y no de otra traeré gloria y honra a su nombre en todos los aspectos de mi vida personal, familiar, social y laboral. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Voy a invitar que pueda pasar el grupo de alabanza para que podamos responder a esta palabra a través de el cántico Ven, Espíritu, ven. Si hoy la palabra del Señor ha tocado tu corazón, si tú reconoces tu necesidad de ser nuevamente llenado por el Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en el nombre del Señor que cantes esta alabanza como una respuesta, como una oración al Señor para ti. De esta forma, la Iglesia del Señor será la Iglesia para la cual el Señor nos llamó y Él será glorificado en medio de nosotros. Amén.